Dios les bendiga y bienvenidos enamorándonos de la palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro, quien le escribe a los hermanos dispersados por la región de Asia Menor, la cual es la actual Turquía. Estos hermanos estaban siendo perseguidos y estaban pasando por muchas aflicciones. Así que el apóstol decide escribirles para animarlos y exhortarles a permanecer firmes en su fe en Cristo, nuestro Señor. Para gloria de Dios ya hemos cubierto el capítulo 1, en el cual Pedro, por medio de muchas exhortaciones, les anima a la acción, al dominio propio, a la obediencia y a la santidad. Pedro, a su vez, nos exhorta a vivir como extranjeros en este mundo. Ahora estaremos comenzando el estudio del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, en la cual él nos continuará hablando de la santidad, pero también nos hablará de la elección y la sumisión. Leamos los primeros 10 versículos del capítulo 2 en la Nueva Biblia de las Américas. Luego oramos y comenzamos el estudio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Exhortación al crecimiento. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Dios, te damos gracias por una nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, preparando nuestros corazones y nuestras mentes para recibir el mensaje que hay en tu palabra, en esta bella carta que el apóstol Pedro escribió a nosotros los creyentes. Esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Notamos que este capítulo comienza con una frase: por lo tanto. Y cuando leemos la palabra de Dios tenemos que prestar atención cuando los escritores utilizan frases como esta, porque usualmente es una continuación de lo que se ha estado hablando. El capítulo anterior terminó con una exhortación al amor fraternal, a amarnos los unos a los otros en el pueblo de Dios. Y antes de eso nos exhortó a vivir una vida en santidad. Y ahora el apóstol llega a una conclusión en cuanto al tema de la santidad. ¿Cuál es esta conclusión? Que los nacidos de nuevo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, deben exhibir su renacer en su conducta diaria. Cuando se nace de nuevo se espera ver la evidencia de ello en nuestra conducta personal. No puedo decir que he nacido de nuevo y continuar robando, mintiendo, fornicando, usando palabras obscenas, etc., sino que se espera que actuemos diferente, que tengamos dominio propio y seamos obedientes y vivamos en santidad. Si miramos Hechos, capítulo 4, versículo 13, vemos que Pedro y Juan habían sido arrestados por sanar a un cojo en nombre de Jesús. Entonces le dieron la oportunidad a los apóstoles para defenderse y Pedro tomó la palabra.
Al terminar de hablar, vemos que en el versículo 13, los judíos del concilio quedaron maravillados por la manera en que Pedro, un hombre sin letras y del vulgo, hablaba con valor, y reconocían que había estado con Jesús. Yo tengo un hermano en la fe muy querido que se llama Richard, y su vida antes de responder el llamado que Cristo le hizo era un caos total. Él era adicto a las drogas, buscaba comida en zafacones, no sabía leer y muchas cosas más. Pero cuando nació de nuevo todo ese cambio tomó lugar en su vida. Y para gloria de Dios, Richard no solo lee, sino que hasta compone alabanzas al Señor. ¿Y quién fue que hizo eso en su vida? Fue Cristo. Eso es lo que se espera de nosotros cuando nacemos de nuevo. Un cambio total en el cual somos irreconocibles, porque a quien la gente ve a través de nosotros es a Cristo. Y nuestra nueva vida da testimonio de que ahora andamos con el Maestro. Pedro entonces nos exhorta a crecer espiritualmente. Esto nos dice Pedro, se hace desechando. En otras versiones dice líbrense de. En otras dice abandonen. Y en el griego, la palabra utilizada da una imagen de quitarse las ropas, como cuando Pablo dice despojaos del viejo hombre en Efesios 4:22. Así que Pedro lo que nos está diciendo es quítense esa vestimenta que tienen de toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación. Y repetir la palabra todo o toda para darle énfasis al hecho de que no debemos hacer excepciones. El apóstol comienza con la orden desechen toda maldad. En nuestra lista de pecados lo primero que debemos hacer es desechar toda la mala voluntad que nace de nuestra naturaleza pecaminosa. Si continuamos permitiendo que la maldad se exprese en nuestras relaciones con los demás, el amor por nuestro prójimo desaparece. Recordemos que Pedro terminó el capítulo 1 hablándonos del amor fraternal. Y luego nos dice, desechen todo engaño. El engaño toma la apariencia de la verdad para atrapar al inocente. En el jardín del Edén, vimos cómo la serpiente se expresó para engañar a Eva. Las palabras que la serpiente utilizó eran parecidas a las palabras de Dios, pero no eran la verdad. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente. Y Eva dijo, Dios dijo no coman de ese árbol, ni lo toquen o morirán. Yo quiero pensar que Eva hasta ahí pudo reconocer el engaño. Pero una vez más la serpiente habló con engaño y dijo, no es cierto, no van a morir. El engaño incluye la falsedad, la astucia, la seducción, la difamación y la traición. Y algo que está muy cercano al engaño es la hipocresía, de la cual Pedro nos habla ahora junto con la envidia. La diferencia entre el engaño y la hipocresía es que por medio del engaño una persona es extraviada, como en el caso de Eva, pero por la hipocresía la persona es engañada. La persona hipócrita finge ser lo que no es de lengua mentirosa y tiene un doble corazón. Esto me trae a la mente cuando Jesús cita a Isaías al decirle a los fariseos, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La envidia, sin embargo, es un sentimiento sumamente malo porque se expresa en el deseo de poseer lo que pertenece a otro. La envidia envenena nuestra alma y hasta puede crear rencor en nuestra vida. Lo próximo que debemos desechar es la difamación, que es sinónimo de calumnia, que es sinónimo de chisme. La Biblia, siendo un libro tan completo, tiene mucho que decirnos acerca de hablar de los demás, en especial cuando nuestras palabras son malignas para otras personas. Uno de esos versículos está en Proverbios 6, versículos 16 al 19, que dicen así, especialmente el 16 y 17. 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. ¿Vieron ahí? Lengua mentirosa. Dios odia la calumnia, porque la calumnia es una mentira acerca de nuestro prójimo, a quien debemos amar.
La lengua es un instrumento muy presto y dispuesto a hablar de nuestro prójimo, y el abuso de nuestra lengua da ímpetu a otros pecados. Debemos seguir luchando contra estos males. Eso es lo que Pedro nos está diciendo que hagamos para poder quitarnos nuestra vieja naturaleza y así disfrutemos de nuestra vida en Cristo. El versículo 2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Hay una palabra muy clave en este versículo y es deseen. Esta palabra implica que debemos tener muchas ganas de algo, y lo interesante es que la nueva criatura debe tener muchas ganas de la palabra de Dios, así como los bebés recién nacidos tienen un gran anhelo por la leche materna como su único alimento. El consumo de la palabra de Dios diariamente, varias veces al día, nos dará el crecimiento espiritual que necesitamos. Si no nos nutrimos de la palabra, ¿cómo vamos a nutrir a otros? Somos instrumentos en manos de Dios que somos llamados a ser discípulos. ¿Y cómo discipulamos? Formando una relación entre discípulo y discipulador. Pero ¿en qué se basa nuestra relación? En la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. El estudiante o discípulo debe mostrar un interés por estudiar, entender y aprender la palabra, mientras que el maestro debe tener una disposición de compartir el conocimiento adquirido previamente con su discípulo. Siempre digo que el entender la palabra nos motiva a estudiarla más. El estudio y entendimiento de la palabra es necesario en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la palabra nos santifica, nos nutre, nos ayuda a alcanzar la mente de Cristo. Por medio del escuchar la palabra de Dios es que logramos contestar el llamado que Dios nos está haciendo. Porque nuestra fe vino por el oír. ¿Y qué fue lo que oímos? Las buenas noticias que son la palabra de Dios. Las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo, nos hace nacer de nuevo para llegar a la salvación y para crecer en nuestra salvación. Y qué interesante juego de palabras escogió Pedro entre el primer capítulo, cuando comenzó a hablarnos de la salvación, y ahora, cuando una vez más nos habla de ella. ¿Cuál es nuestro testimonio? Podemos compartir nuestro testimonio con alguien en cuestión de minutos. Cuando lo hacemos, ¿con cuánto entusiasmo lo hacemos? Ese entusiasmo que se produce es porque hemos probado la bondad de Dios. El salmista nos hizo la invitación cuando dijo: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y los que hemos probado la bondad de Dios, deseamos continuar recibiendo su bondad por medio de la palabra que nos alienta. En los versículos siguientes, del 4 al 10, Pedro comienza a hablarnos del tema de la elección y comienza diciéndonos: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y viniendo a él se está refiriendo a Cristo. Y venimos a él por medio de la fe continuamente. Venimos a él cuando nos arrepentimos. Venimos a él en tiempos de aflicción. Venimos a él a agradecerle. Es decir, continuamente venimos a él, quien es como una piedra viva. ¿Qué dijo el apóstol? Una piedra viva. Las piedras no tienen vida, pero está usando un sentido figurado y no es nuevo en la Biblia. En el Salmo 118, versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En Isaías 8:14 dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Pedro mismo, en Hechos 4:11, cuando presentaba defensa ante el Sanedrín, dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que Pedro, cuando habla de una piedra, no está hablando de un objeto, sino que está hablando de alguien con vida. Está hablando de Cristo. Jesús, durante su ministerio, se autoidentificó como el agua viva, el pan vivo. Y ahora Pedro le llama piedra viva, porque Él es el dador de vida. Cristo es el fundamento firme para todo aquel que en Él pone su fe. Él es la piedra de tropiezo para quienes lo rechazan. Y por lo tanto, Cristo es la piedra viva que traerá el juicio de Dios.
Este juicio es para aquellos que lo han rechazado por los hombres, pero escogida por Dios. Pedro contrasta a los incrédulos con Dios. Los incrédulos recibirán muerte, pero los que creen reciben vida y ahora pasan a llamarse creyentes, piedras vivas, porque estamos siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, tal y como nos dice el versículo 5. Y la idea central del versículo es que estamos siendo edificados. Y esta frase es descriptiva del proceso de edificación de la casa espiritual de Dios. Los creyentes somos vistos como piedras puestas en su lugar por Dios. Las ilustraciones que Pedro utiliza describen con claridad el culto. Dice, como piedras vivas, los creyentes derivan de Jesús el principio de la vida. Como piedras, somos los elementos de construcción de la casa de Dios. Y es porque Jesús es piedra viva que nosotros somos piedras vivas, porque estamos conectados a Él. Si no fuese así, solo seríamos piedras, objetos sin vida. Y luego dice, seamos edificados como casa espiritual. Por esta metáfora entendemos que son los creyentes los que forman la casa de Dios. Y esto es una idea que vemos en varios pasajes del Nuevo Testamento, como en 1 Timoteo 3:15, Hebreos 3:6 y Hebreos 10:21. Y en Efesios 2:19 al 22, donde dice, así pues ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué seremos edificados? Para un sacerdocio santo. ¿Y a qué se refiere Pedro con esta frase? Se refiere a que los verdaderos creyentes en Cristo Jesús vienen a ser parte de la comunidad de sacerdotes de la casa de Dios. Así como Dios separó a los levitas para este servicio singular, asimismo estamos siendo honrados y consagrados como templo para el Dios Altísimo, en el cual Él mora y es adorado. En este templo haremos sacrificios espirituales para nuestro Dios. Esa es la tarea del sacerdote, ofrecer sacrificios para quitar el pecado y la culpa, porque Cristo fue sacrificado una vez para quitar los pecados del mundo. Así que los sacerdotes ofrecen sacrificios de gratitud a Dios por la magnífica obra de redención llevada a cabo por Cristo. Nuestros sacrificios espirituales solo pueden ser presentados ante Dios mediante Jesucristo, porque sin Cristo nuestras obras de justicia no son otra cosa que trapos de inmundicia. Y luego Pedro continúa citando la primera de 3 citas del Antiguo Testamento, que le sirven como fundamento para todo el párrafo doctrinal. Pedro basa su enseñanza doctrinal en las Escrituras, ejemplo que debemos seguir cuando explicamos una doctrina a alguien. Primero, el apóstol elude a Isaías 28:16, donde dice, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Luego el apóstol cita el Salmo 118:22, donde dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y por último, cita a Isaías una vez más, esta vez en el capítulo 8, versículo 14, donde dice, entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropieza y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Los evangelios nos enseñan que cuando Jesús enseñó la parábola de los sembradores malvados en Mateo 21:42, Él se aplicó a sí mismo las imágenes del Salmo 118, versículo 22. Romanos 9, versículo 33, nos invita a considerar la incredulidad de Israel
en la cual el apóstol Pablo cita a Isaías 28:16 para indicar que ese Jesús fue rechazado por los judíos. Ese Jesús que fue rechazado por los judíos es la piedra fundamental de Sión. Las palabras piedra angular en la cita son importantes porque aunque esta expresión puede significar la piedra clave que se colocaba en el centro de un arco, también puede referirse a una piedra de un fundamento. Y por ejemplo, en el versículo 7, las palabras piedra angular son interpretadas como una piedra que corona el edificio y como piedra que hace tropezar a los hombres y roca que los hace caer en el versículo 8. Y en Isaías 28:16 estas palabras describen a la piedra que era colocada en el fundamento de un edificio. Así que de modo figurado, la casa de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, con Jesucristo como piedra principal. Lo que las citas nos dicen es que los que no creen en Jesús tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y como veremos en los próximos versículos, para eso es que estaban destinados. La ubicación de la piedra no es lo más importante, más bien es la función de la piedra. La imagen de la piedra describe a Jesús, que llama a todo creyente a confiar en Él. Él es el objeto de nuestra fe y Él honrará nuestra dependencia en Él. Por último, Pedro les deja saber tanto a los creyentes de la época como a nosotros, que somos el pueblo de Dios y por lo tanto poseemos tremendos privilegios. Dicen los versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. El pero con el que comienza el versículo 9 marca un contraste entre los que son desobedientes a la palabra y el pueblo escogido de Dios. Así que el apóstol enumera las gloriosas riquezas de los creyentes. Primero los llama un linaje escogido. Y Pedro nos muestra su conocimiento del Antiguo Testamento cuando toma las palabras del profeta Isaías, quien registró lo dicho por Dios en Isaías 43, 20-21, donde dice: mi pueblo, mi escogido, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pedro ve a los creyentes como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y recordemos que él se dirigió a muchos cristianos judíos y a cristianos de origen gentil, y que sus palabras son dirigidas a los creyentes de todo tiempo y de todo lugar que puedan leer su epístola, como estamos haciendo nosotros hoy en día. Segundo, Pedro nos llama real sacerdocio. Es un sacerdocio santo, a lo cual se refirió en los versículos 15 y 16 del primer capítulo, en los cuales nos habló de la santidad. Y sin embargo, el adjetivo real añade la dimensión del reino y del rey. El Mesías es rey y sacerdote, tal como lo profetizó Zacarías y como nos lo dice Hebreos y Apocalipsis. Zacarías describe al Mesías proféticamente como sacerdote real, y Pedro revela que los creyentes ya son sacerdotes de un sacerdocio real. Tercero, los denomina como nación santa. Y una vez más, Pedro se apoya en las palabras del Antiguo Testamento, donde encontramos en Éxodo 19:6 que Dios le dice al pueblo que serán gente santa. Pedro quiere que los lectores de la época entiendan estos términos, pero de un modo político. Por eso usa la palabra nación con el adjetivo santa. Una nación está formada por ciudadanos que residen en una zona determinada, que obedecen estatutos y reglamentos y que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad. Y Pedro describe al pueblo de Dios como una nación santa, lo que significa que sus ciudadanos han sido apartados para el servicio de Dios y que reciben sus características comunes por medio de Jesucristo. Cuarto, son un pueblo adquirido para posesión de Dios. Dios siempre ha reclamado a su pueblo para sí mismo. El pueblo de Dios es un pueblo que se difiere de las naciones del mundo. Es su posesión especialmente apreciada.
Son un pueblo que tiene una relación especial con Dios y cuya nacionalidad está en Él. La iglesia es pueblo de Dios, redimido, comprado con la sangre de Jesucristo. Y quinto, son un pueblo separado para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la tarea del pueblo de Dios. En todas partes y en todo tiempo, tanto ellos como nosotros debemos proclamar vocalmente las virtudes, hechos, poder, gloria, sabiduría, gracia, misericordia, amor y santidad de nuestro maravilloso Dios. Debemos dar testimonio de que somos hijos de la luz y no de las tinieblas por medio de nuestra conducta. Dios nos ha llamado a salir de la oscuridad en la que vivíamos para vivir en la luz. Él nos llamó al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo y nos ha redimido del poder de las tinieblas. El versículo 10 es muy interesante para interpretar porque Pedro está aludiendo a la profecía de Oseas, en la que el Señor dirige al profeta después que Gomer diera luz a su hijo. Cuando Gomer dio a luz, Dios le dijo a Oseas que le pusiera por nombre Lo-Ammi, que significa no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, dijo Dios. Esa es la condición en que estábamos nosotros gentiles sin Dios. Luego, Gomer tuvo una hija a la cual Dios le dijo a Oseas que llamara Lo-Ruama, lo cual significa no misericordia o no amada, porque no me compadeceré más de la casa de Dios. Dios no se había compadecido de nosotros antes de la obra redentora de Cristo. Pero Él luego nos hizo su pueblo y nos dio su misericordia. A Dios le plació mostrarnos su misericordia. No olvidemos que a Dios le plació incluirnos en su plan de redención para que obtuviéramos la salvación y vida eterna, para que fuésemos su pueblo, linaje escogido, su nación santa. No fue por algo que nosotros hiciéramos, sino que fue todo parte de la elección divina que Él hizo por nosotros antes de la fundación del mundo. Él tomó esa decisión de mostrarnos su misericordia. Y Pedro nos da a entender que somos muy preciosos ante Dios. Nos dice que somos posesión atesorada de Dios al haber sido escogidos por medio de Cristo. Pedro refleja el reclamo de Dios cuando dijo: esto es el pacto que haré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, lo cual es una verdad bíblica, porque el pueblo de Dios es su posesión. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos una vez más por dirigirnos en este estudio. Te pedimos, mi Señor, que continúes acompañándonos y acompañando a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra, bendiciéndolos y cuidando de ellos día a día, para que por medio del estudio de tu palabra continúen siendo santificados. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos acompañe en cada uno de nuestros pasos. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo.